Eh, Soy hermano de Norma, que está por ahí, Norma Kraselnik Goldman. Trato de ir cronológicamente, ¿no? Y hermano de Yael Kraselnik, que también está por ahí. Después fui cuñado de Dani, el rabino Dani Goldman, que además tiene responsabilidad en que yo haya sido rabino. Eh, Eso me hace familia de Selmo y de los Rader, que están por aquí. Así que básicamente tenemos una familia ampliada aquí muy significativa y como dijo Selmo en la primera conferencia, todos estamos bien relacionados. Así que comencemos con este viaje al pasado, quizás trayendo algunos elementos al final del presente. Bueno, este es el logo de nuestra congregación, que lo sacamos cuando cumplió 140 años, que fue hace 4 años. Muy orgullosamente asumimos su fundación el 14 de mayo de 1876. Hicimos una gran celebración refiriéndonos a los 140 años de vida judía en Panamá. Ahí tienen al que en ese momento era el presidente de la República, Juan Carlos Varela, que nos acompañó en dicha celebración. Aquí está con Moisés Abadi Maduro, quien era el presidente hace 4 años atrás. Esta que están viendo es nuestra sinagoga actual, es nuestra tercera casa de oración, de eso voy a hablar un poquito más adelante, pero lo que les quería mostrar es una placa que hay cuando uno entra, si alguno ha estado, cuando uno entra por la puerta principal a mano izquierda, y es la placa que da testimonio de lo que fue el esfuerzo de construcción de nuestra nueva sede, que está ubicada en el barrio de Costa del Este. Para los que conocen un poquito de Panamá, es un barrio relativamente nuevo que queda entre la ciudad y el aeropuerto. Y en el año 2004 tomamos la decisión de mudarnos de nuestra antigua casa de la congregación, que fue nuestro hogar por 71 años, y movernos a esta nueva sede, ¿no? Entonces la placa, como pueden ver, aparece la junta directiva que dio inicio al proyecto en 2003 y la que lo inauguró en el 2006, el 15 de marzo. Y la traigo porque quiero que vean los apellidos que aparecen ahí, porque siempre recuerdo una anécdota que me pasó, de hecho, un par de veces, con algunos visitantes, especialmente los que llegaban del sur, de Argentina, que miraban la placa y reaccionaban diciendo, ahí no hay ningún judío ahí en esa placa, porque los que venimos del sur estamos acostumbrados a los apellidos ashkenazim clásicos de Rusia y Polonia, y los que vienen del mundo mizrahi, del mundo de Europa, perdón, del mundo del Medio Oriente, más cercanos al mundo árabe. Y estos apellidos españoles o portugueses o combinación de ambos no nos suenan necesariamente muy judíos a lo que estamos acostumbrados. ¿No? Aquí tienen una lista de algunos de los apellidos que hasta el día de hoy siguen formando parte o están vinculados a nuestra membresía, y claramente se ven estos apellidos entonces, como digo, de origen español y portugués, ¿no? Y estas son las familias que fundaron la congregación o que se sumaron en algún momento importante a la congregación y constituyeron durante décadas el mainstream, ¿no? El grupo principal. De hecho, Panamá se articuló en sinagogas que estaban constituidas por origen étnico, ¿no? En nuestra sinagoga hispano-portuguesa del Caribe, una comunidad ashkenazí y una comunidad para los judíos que llegaron del Medio Oriente. Selmo en la primera presentación mostró 5 generaciones para atrás y yo me morí un poco de envidia porque yo a duras penas sé el nombre de mis bisabuelos y de qué pueblitos de Polonia llegaron, ¿no? Y aquí muchas de estas familias que tienen estos nombres que no nos suenan judíos pueden sacar sus árboles genealógicos impresionantes y remontarse 15, 20 generaciones para atrás, sabiendo fechas, sabiendo lugares, una historia sumamente rica, ¿no? Aquí tienen a Jacob Matías Robles, que en 1980 presentó su árbol genealógico. Hay algunas ediciones, aquí tienen una que es un poco más moderna o no tan tradicional, que si quieren pueden ver, tiene unas 8 generaciones, ¿no? Así que hay mucha historia
de familias que tienen prosapia, familias que tienen una larga trayectoria, que se puede remontar hasta las islas del Caribe y más atrás hasta a Ámsterdam o algún puerto europeo y más atrás posiblemente a Portugal y España, ¿no? Muy bien. Quiero contarles de qué no voy a hablar, ¿ok? No voy a hablar de la historia de los sefaraditas hispano-portugueses en el Caribe, que es un tema fascinante. El doctor Alberto Osorio, que es y que ha investigado bastante el tema, sostiene que el Caribe era el Mare Nostrum judío, es decir, había una fuerte presencia judía en la mayoría de las islas. Recuerden que en ese mundo marítimo que fue tan importante hasta posiblemente el siglo XX y el comienzo de la aeronavegación, los puertos y las islas ocupaban un lugar muy importante, especialmente aquellos dominios que no pertenecían a España, ya que todo el imperio español dominaba prácticamente la mayoría del continente, Portugal, Brasil, entonces las islas ocupaban un lugar muy, muy significativo. ¿Ok? La referencia valiosa para nosotros tiene que ver con lo que era Saint Thomas, que hoy pertenece a Estados Unidos, en su momento Dinamarca, que tuvo una vida judía significativa hasta finales del siglo XIX, que hay una migración y mucho de esa gente llega a Panamá. Jamaica, que también tiene una vida judía sumamente rica y también algunas familias llegan a Panamá. Y Curazao, que como saben es la sinagoga más antigua en funcionamiento, que fue establecida después de que los judíos de Recife tuviesen que abandonar el norte de Brasil, ¿no? Así que pues, yo no voy a hablar de esas historias, voy a hablar de Panamá, pero eso nos sirve de referencia. Otra historia del Caribe que es fascinante y tampoco voy a hablar, pero no quería dejar de mencionarlas porque es bien interesante, es la historia de los piratas judíos del Caribe. ¿Okay? Este es el libro que presentó Edward Kitzler en el 2008 con una investigación bastante significativa. No es una película de Hollywood, sino que es una historia muy interesante. Aquí pueden ver en el viejo cementerio de Kingston, se encontraron tumbas, como pueden ver en la pantalla, con el símbolo de los piratas, ¿no? Aquí se ve claramente la tumba escrita en hebreo y arriba las tibias cruzadas con la calavera, el símbolo de los piratas. Ni que hablar que tenían barcos que se llamaban Reina Esther o Profeta Samuel, o que no atacaban el Shabbat, o que daban una parte del botín en Tzedaká, en fin, una historia fascinante. La historia de la comunidad judía en Panamá comienza con el descubrimiento del oro en California, que da lugar a la fiebre del oro. En 1848 descubren unas minas y eso desata una locura mundial y gente de todas partes va a comenzar a llegar a California. Y desde la costa este de Estados Unidos y por ende de Europa, había básicamente tres caminos para llegar a California. El primero, el que tomaríamos hoy, diríamos, es por adentro de Estados Unidos, cruzar el país. Hacerlo en esos años significaba primero viajar en carretas, que debía ser sumamente incómodo, trayectos largos, peligrosos, zonas montañosas, ataques de forajidos, las poblaciones originarias, verdaderamente una odisea. La otra opción era ir por Magallanes, ¿no? Es decir, tomar el barco Nueva York, recorrer todo el Atlántico hasta el sur, y atravesar Magallanes y subir todo el Pacífico hasta llegar a California. La tercera opción es la vía de Panamá, que significaba ir en barco desde Nueva York hasta Chagres, o lo que hoy sería Colón, en la costa atlántica de Panamá, cruzar Panamá por el lugar que hoy ocupa el canal, que es una franja de unos 80 kilómetros, y de ahí subir desde el Pacífico a California, o en la ruta contraria lo mismo se podía hacer.
La ruta de Panamá no estaba exenta de peligros. Esos 80 kilómetros tenían que atravesar una zona montañosa que hay en el país. Había una parte que había que hacer en mula, después otra parte que había que hacer en canoas o en cayucos, pero posiblemente, en resumidas cuentas, era la mejor alternativa. Y eso va a dar lugar a que se desarrolle el ferrocarril como opción. La idea del ferrocarril llevaba varios años dando vuelta, inclusive un capitalista judío había recibido una concesión para explorar la posibilidad de un ferrocarril que cruce o que conecte los océanos, pero recién con el descubrimiento de la ruta del oro se volvió una opción viable, y eso implicaba que en 2 horas se podía recorrer desde una punta a la otra, lo cual ahorraba tiempo y daba mucha seguridad. El establecimiento de la ruta del oro a través de Panamá significó que eso iba a traer a Panamá un montón de viajeros aventureros, no lo que uno quisiera como turismo, como inversor, pero sin duda iba a despertar opciones comerciales. Y por supuesto la construcción del ferrocarril dio un salto de calidad importante a esa dinámica, ¿no? Estamos entonces, por ejemplo, encontramos que en 1849 una firma constituida por David Enríquez y Joseph Plissé, dos judíos, brindan servicios de transporte en mula desde la ciudad de Panamá hasta Cruces, hasta aquí, si ven en el mapa, hasta Cruces, que esta era la zona terrestre que tenía que atravesar la cordillera, y después entonces ya era marítimo el trayecto, ¿no? Entonces, ahí ya empezamos a tener una presencia judía de estos judíos hispano-portugueses que llegan del Caribe y que visualizan el desarrollo de Panamá y el potencial que puede haber ahí. Hay un intento de constituir una comunidad judía, una asociación judía, el Hebrew Benevolent Society, en 1855, pero no terminó de consolidarse. En 1867 hay una fuerte migración que viene de Saint Thomas. En un par de meses la isla queda devastada por un huracán, después un terremoto, después un tsunami que deja severos daños a Saint Thomas, y algunas familias emigran hacia Panamá, empezando a constituir un poco de volumen que va a llevar a la necesidad de contar con un cementerio propio. Y este es un momento importante porque, como pasa en muchas de nuestras comunidades en América Latina, no es necesario institucionalizarse para rezar o para llevar adelante la vida judía, pero para administrar un cementerio es fundamental contar con una organización formal, reconocida. Y así es como, juntando estas familias judías que habían llegado de Saint Thomas, de Jamaica, de otros lados, hay un grupo de gente que decide avanzar en la necesidad de establecer un cementerio. Y para eso hacen una gestión con William Nelson, que había sido el hombre fuerte de los ferrocarriles americanos y que ya se había retirado a vivir a Guatemala, pero gracias a una gestión de José Agustín Arango, que va a ser el primer presidente de Panamá, nombrado por la Junta Provisional de Gobierno en 1903, logran que este señor done un terreno en lo que eran terrenos vinculados al ferrocarril, con el fin de establecer allí un cementerio. Y entonces, el 14 de mayo de 1876, se constituye formalmente la congregación Kol Sherit Israel,
y 4 días después se pone la primera piedra del cementerio. Es decir, que nuestra congregación fue fundada hace exactamente 144 años, 1 mes y 14 días, como una sociedad de beneficencia y pompas fúnebres para dar respuesta a la necesidad esta de sepultura, de acuerdo a la tradición judía, para sus miembros. El nombre Kol Sherit Israel es un nombre novedoso. Sherit Israel es un concepto bíblico del mundo de los profetas, el remanente de Israel. Esta idea de que aunque el pueblo quedase diezmado, iba a haber un remanente a partir del cual Dios iba a renovar su pacto. Es un nombre muy popular en algunas sinagogas fundadas en esta época en Estados Unidos. Ni que hablar de Sherit Israel en Nueva York, que era la sinagoga hispano-portuguesa, pero también se encuentran otras sinagogas, y no necesariamente hispano-portuguesas, como por ejemplo en San Francisco y otras ciudades, aparece Sherit Israel como el nombre de moda en aquellos años. La particularidad es que aquí le agregan la palabra kol de voz, ¿no? Una voz del remanente de Israel. Es interesante, no hay documentación, al menos yo no conozco que explique el nombre, pero alguien interpretó y me gustó esa idea de verlo como una oportunidad de contribuir con una voz en la constitución de esta sociedad panameña que estaba emergiendo, ¿no? Así que esta placa está hasta el día de hoy en nuestro antiguo cementerio. Después voy a hablar un poquito de ese cementerio. Hoy está lleno ese cementerio, pero sigue estando la placa conmemorativa. Como dato curioso, un mes y medio después se realizó el primer entierro. Un judío de Saint Thomas llamado Emil Rothschild murió en Colón y entonces fue enterrado en el cementerio de la ciudad de Panamá. Como dato interesante también, de los primeros 40 entierros que se hicieron durante los 25 años iniciales de funcionamiento del cementerio, la mitad eran judíos de origen europeo que estaban de paso, y sin duda la malaria o la fiebre amarilla era más difícil de resistir. Los cuerpos caribeños de alguna manera por ahí estaban más acostumbrados. Aquí tienen una vista de nuestro cementerio en 1876, aquí tienen una vista de nuestro cementerio actual. Como pueden apreciar en la foto en color, al fondo ven unas viviendas populares. Como ocurre muchas veces en el crecimiento de la ciudad, terminó engullendo al cementerio, que hoy está ubicado en los sectores más populosos y de bajos recursos en la ciudad, y eso obviamente trae algún tipo de complicación en cuanto a seguridad y vandalismo no antisemita, pero sí alguna vez que pueden entrar al cementerio, ¿no? Pero tratamos de mantener, hay una rica historia ahí, tratamos de mantenerlo bien cuidado. Aquí tienen la constitución de la primera junta directiva. La información la saco mayoritariamente de este libro que pueden ver aquí. La congregación lo publicó cuando cumplió su centenario, con una investigación muy profunda de varios de sus intelectuales que querían dejar testimonio de mucha de esta rica historia. Entonces, esta primera junta directiva, como ven, el presidente era Elías Núñez Martínez, y ahí tienen el resto de los cargos, ven los nombres, salvo Herman, todos nombres hispano-portugueses, y esta constitución demuestra un poquito la predominancia de los judíos originarios de Saint Thomas. Tanto el presidente como el señor Pisa y el señor Maduro llegaron de allí. Isaac Brandon era de Jamaica, y Herman era ashkenazí, demostrar que siempre fuimos pluralistas. Era un judío de Alsacia y Lorena que se había establecido aquí. El señor Núñez Martínez además hacía las veces de líder espiritual y era el que dirigía los rezos. Como dato interesante, en Saint Thomas y en Jamaica el idioma predominante era el inglés, por lo tanto la sinagoga empezó a funcionar en inglés, y esto siguió durante muchos años
por otras cuestiones. La historia de la congregación está profundamente atada a la historia del país, ¿no? Entonces, en 1878, los franceses obtienen del gobierno colombiano la concesión para hacer un canal. Recuerden que Panamá era parte de Colombia. Panamá se independiza de España en 1821, como prácticamente, en la época de prácticamente toda América se independizó de España, y decidió voluntariamente sumarse al proyecto de la Gran Colombia, que incluía lo que hoy es Ecuador, Venezuela, Colombia y Panamá. Después el proyecto de alguna manera fracasó y Panamá quedó como parte de Colombia, pero con una situación bastante periférica, ya que la distancia entre Panamá y Bogotá en aquellos años que había que hacerlo a caballo y demás, eran semanas de viaje, ¿no? Y a lo largo del siglo XIX hubo varios intentos de independencia o de separación por parte de Panamá, hasta que va finalmente triunfar, y de eso vamos a hablar más adelante, el de 1903, que es el que crea el Estado de Panamá independiente, ¿no? Pero en este momento Panamá es parte de Colombia y los colombianos conceden a los franceses la posibilidad de hacer un canal. Los franceses venían de la experiencia de hacer el canal de Suez. De hecho, Ferdinand de Lesseps, que fue el gran constructor del canal de Suez, decide liderar el proyecto de Panamá con la misma lógica que utilizó en el canal de Suez, que une el Mediterráneo con el Mar Rojo, que es un canal a paso a nivel cero. No como el canal que van a hacer después los americanos y que tenemos hoy en día, que tiene esclusas, que son como unos elevadores porque el canal no está a nivel, sino que está elevado. Los cálculos del ESEP se quedaron cortos, si bien la longitud del canal de Panamá es la mitad del de Suez, las excavaciones eran mucho más complicadas. Está la zona del corte de Culebra, que es muy angosto y había que ampliarla, había que dinamitarla, y por supuesto también la idea de hacerlo a nivel. Eso llevó a un costo altísimo, mucho mayor al presupuestado. Entonces, se crea una compañía, ¿no? La Compañía Universal del Canal Interoceánico, que es la que ven aquí el bono negociable, y empiezan a tener dificultades económicas. Y entonces, primero buscan convencer al gobierno que fondee la obra, y después salen a vender bonos a toda la clase media, toda la clase media y trabajadores en Francia, pensando que era un gran negocio. Sobornaron a comunicadores, a políticos, etcétera, para que todo el mundo muestre las bondades del proyecto, y todo el mundo se embarcó en este esfuerzo que va a terminar escandalosamente, ¿no? Con una gran quiebra y la pérdida de millones y millones de francos por parte del pueblo en general. Si me permiten un paréntesis y salir de mi historia de recuerdo de los judíos de Panamá, creo que es interesante destacar cómo esta historia está vinculada con el surgimiento del sionismo, porque el quiebre del canal se da a la par del caso Dreyfus. Y si bien había un montón de gente involucrada y corrupta, corrompible y corrompiendo, la atención se centró en dos figuras judías, que son eran parte, si quieren, de la directiva que llevó adelante esto, pero sin duda no eran los líderes, el barón Jacques Reinach y Cornelio Hertz. Herzl presenció todo el semitismo que surgió aquí y que va a tener su caldo de cultivo para después manifestarse durante el proceso a Dreyfus. Hannah Arendt, en sus orígenes del totalitarismo, muestra la conexión
o menciona la conexión entre el escándalo de Panamá y el caso Dreyfus. Como dato curioso, hay otro vínculo interesante, que es que el que va a quedarse con las acciones de la compañía quebrada, que va a lograr después vendérselas al gobierno americano y hacer el canal, Philippe Bunau Varilla, que es un personaje fascinante porque para algunos es un villano, para otros es el gran gestor de la independencia de Panamá. Bunau Varilla conocía a Dreyfus, habían estudiado juntos y se conocían de la milicia, y fue una carta que Dreyfus le mandó a Bunau Varilla, la que sirvió para testimoniar en el peritaje caligráfico que la nota de delación de secretos militares de la cual se le acusó a Dreyfus no había sido escrita por él, ¿no? Fue esta carta que le mandó a Bunau Varilla. Pero bueno, volvamos a nuestra historia. El fracaso del canal francés es un desastre, pero entonces Bunau Varilla se queda, que había estado como ingeniero en la construcción del canal francés, se queda con las acciones y decide que lo ideal sería vendérselas al gobierno americano y convencerlos de que hagan el canal los americanos. Finalmente lo hace, no voy a entrar en mucho detalle, que es otro tema fascinante de la historia panameña, y los americanos establecen un acuerdo con los colombianos para hacer el canal, a cambio, la concesión del canal a cambio de $40 millones de aquellos años. El Congreso americano aprueba, Congreso de los Estados Unidos aprueba este pacto, pero los colombianos se llevan a unas disputas internas, querían más dinero, etcétera, y finalmente rechazan la opción. Entonces Bunau Varilla, en la desesperación, llega a la conclusión que tiene que involucrar a los panameños. Los panameños tenían este deseo de independizarse y entonces se produce este match en el cual Bunau Varilla ofrece protección de los Estados Unidos al nuevo Estado panameño a cambio de que el Estado panameño le honre la concesión de construir el canal, y eso fue lo que pasó, con detalles cambiantes de acuerdo a quien cuente la historia. Es un tema sensible y polémico en la historia panameña. La cuestión es que cuando se da la independencia de Panamá, los miembros de la congregación Colcherit Israel, que ya tenía 25 años de presencia en el país, participan activamente en la gesta de la separación. En primer lugar, Amador Guerrero, que es uno de los líderes de la revuelta, que es enviado a Nueva York para negociar el apoyo, es recibido por Joshua Lindo, que es quien va a ser el encargado de mandar los cables de información codificado para que los líderes locales sepan lo que estaba pasando. Y él fue el que lo pone en contacto con Bunau Varilla para avanzar con el plan. Algunos destacados banqueros van a financiar los primeros años del gobierno, como el banco de Herman, el de Pisa, etc. Una historia simpática, lo que ven a la izquierda es el diseño que hace Amador Guerrero de cómo debía ser la bandera de Panamá. Esta fue la bandera aprobada, aunque un mes después se cambió y se dio vuelta, es decir, la estrella azul quedó arriba, ¿no? Pero esta bandera entonces tenía que ser confeccionada para poder izarla cuando sea la independencia, y una de las telas, porque había que comprarla en distintos lugares para no levantar sospechas, es comprada en Almacenes Dalia, que pertenecía al señor Cardoce, un miembro de la congregación Colcherit Israel, que algunos años después iba a ser alcalde de la ciudad. Sobre la bandera de Panamá hay un par de historias interesantes. Dicen que cuando se envió a Colón la instrucción de hacer la bandera, la recibió el señor Toledano y decía que la bandera, como pueden ver, tiene 2 estrellas. Y
el señor Toledano, judío también, de una congregación o de un grupo también hispano-portugués que se estableció en la ciudad de Colón, imaginó que cuando hablaban de estrellas era una estrella de 6 puntas, un Maguen David, y eso fue lo que hizo. Esta es una información que no está confirmada, a veces son un poquito leyenda urbana, pero pareciera ser que la primera bandera panameña que ondeó en la ciudad de Colón tenía dos estrellas de David. Por cierto, el señor Toledano fue uno de los que financió el dinero que había que dar a la tropa colombiana que vino desde Barranquilla para recuperar el control, y el acuerdo que se hizo fue que se le pagaba lo que correspondía y se regresaba, ¿no? Y para eso hacía falta, y fue este señor junto a otros prominentes miembros que juntaron el dinero. La cuestión es que esta idea de una bandera con estrellas de 6 puntas en algún lugar cuajó. Le consulté a Milton Enríquez, que es expresidente de la sinagoga y exministro de gobierno, y él me dijo que en los primeros años había tanto banderas con estrellas de 5 o de 6 puntas, ¿no? Y lo que ven aquí es una postal, o dos postales, mejor dicho, fotografiadas por Isaac Maduro, que es abuelo de Roberto, el que me hizo la presentación recién, que era fotógrafo y hacía postales. Y aquí ven entonces la bandera panameña con estrellas de 6 puntas, así que no es algo tan ilógico pensar que existía alguna historia por el estilo. Aquí pueden ver representantes, como bien dice de arriba, de los 13 primeros países que reconocieron a Panamá. Los 3 que están marcados eran miembros de la congregación. Benjamín del Valle Fidán, que era el representante de Bélgica, Abraham Yeshurun representaba a Holanda, y Félix Hermann era el representante de Francia, ¿no? De los 3, entonces 3 eran miembros de la congregación. ¿Qué quiero mostrar con esto? Quiero mostrar que los judíos que llegaron del Caribe, ya sea porque eran gente culta, ya sea porque venían con conexiones, porque hablaban inglés, porque eran blancos, porque era gente refinada, lograron insertarse en la aristocracia local. Se juntaron con las familias de alta alcurnia que los recibieron y los integraron plenamente, y se constituyeron en factores fundamentales de la identidad panameña, aportando significativamente a su desarrollo. Puedo dar más ejemplos. Por ejemplo, el Club Unión, que es el club de la élite, fue entre sus fundadores, tiene a varios miembros judíos de la congregación Colcherit Israel, y quizás lo que mejor representa esta compenetración con la sociedad es que Emi Cardoce fue la reina del carnaval en 1917, y los carnavales aquí son una cosa seria. Así que eso es un testimonio entonces de cómo lograron compenetrarse plenamente en la vida de la nación, ¿no? En el censo de 1911, que se preguntaba religión, 505 personas se definieron como judíos en una población de 360.000, de los cuales 60.000 había en la ciudad de Panamá. En forma paralela, en 1911, la comunidad hermana en Colón, que lleva el nombre de Kal Kadosh Yaakov, construye una sinagoga. Es la primera sinagoga en territorio panameño, y estuvo en funcionamiento hasta los años 80, cuando con la construcción de la carretera Panamá-Colón, la mayoría de gente se terminó de mudarse a la ciudad de Panamá. La sinagoga de Colón tenía el piso de arena, como era la práctica de las sinagogas en el Caribe hasta el día de hoy, en Jamaica, Saint Thomas y en Curazao. Aquellos que tuvieron la posibilidad de ver, vieron que el piso es de arena, como es la sinagoga de Ámsterdam, la sinagoga hispano-portuguesa de Ámsterdam, que es de alguna manera la madre del mundo hispano-portugués. El hecho de que
la comunidad de Colón tenga una sinagoga de alguna manera expone a la comunidad de Panamá a avanzar en ese sentido. Y en 1918 se alquila un salón en un primer piso en la calle Séptima, en el barrio de San Felipe, lo que es el casco antiguo de la ciudad actual. Eso estaba pegado a las ruinas de lo que había sido el convento jesuita, y en la planta baja había un aserradero de madera. Entonces la gente mayor contaba cómo durante los rezos de Yom Kippur tenían que pedirle al Señor que no trabaje en esos momentos porque el ruido cruzaba eh, toda la plegaria. Un segundo. Okay. ¿Escuchan? ¿Se escucha o no se escucha? Sí, perfectamente. Sí, se escucha, se escucha. Un par de gente puso que no, por eso. Muy bien. Ahora bien, hay otro fenómeno muy interesante que va a influir en la vida judía en Panamá, y es que el canal, la construcción del canal por los Estados Unidos, les entregaba a ese país una franja de 15 kilómetros de cada lado del canal. Por lo tanto, había un territorio que pertenecía al gobierno de los Estados Unidos dentro del territorio panameño. Y eso hacía que existan bases militares con presencia de civiles y de Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y eso trajo capellanes y capellanes judíos, rabinos que empezaban a visitar a atender a esta población y que posiblemente entraron en contacto con la comunidad judía. Inclusive, les voy a mencionar, se creó una comunidad judía en la zona del canal que ocupó un lugar importante en el desarrollo de la vida judía aquí. La cuestión es que por conexión con este judaísmo americano, en 1918 empieza a explorar la idea Colcherit de asociarse al movimiento reformista, entendiendo que podía brindarle una estructura a esta dinámica de una comunidad muy involucrada en la vida nacional, pero que quería mantener sus raíces. Y entonces se vuelve parte del movimiento reformista americano, ¿no? A diferencia del reformismo del sur, que es un reformismo alemán, este es un reformismo americano que tiene algunos elementos mucho más liberales, pero que para Colcherit fue una buena opción en su momento, ¿no? En 1932 llega el rabino Norman Feldheim. Es la primera vez que la congregación tiene un rabino. Y el rabino que se había graduado del Hebrew Union College, del Seminario Reformista de Cincinnati, precisamente en ese año, trae todo lo que trae un rabino que desea construir una comunidad: la creación del Sisterhood, la hermandad femenina, ceremonias de confirmación para las niñas, no solo bar mitzvah para los niños, y surge la necesidad de construir una sinagoga, un edificio de sinagoga, y esa iniciativa entonces que ya venía de comienzo de los años 30, se va a consolidar, y aquí tienen la invitación para el 15 de marzo de 1935, que se iba a inaugurar la sinagoga que pueden ver aquí, ubicada en Avenida Cuba y calle 36, en el barrio La Exposición, que era uno de los desarrollos nuevos, un barrio que era sumamente bonita y que fue nuestra casa hasta el 2006, que nos mudamos a nuestra sede. Como ocurre en muchas ciudades, eso que en su momento fue una de las zonas más bonitas empezó a cambiar su fisonomía, una zona donde no se conseguía lugar para estacionar, una zona que de noche no era muy agradable, y eso nos llevó entonces a tomar la decisión de mudarnos. Pero aquí la ven en su plenitud, incluso muchos años después se le puso unas rejas en el perímetro.
¿no? Pero aquí la ven en su plenitud. Lo que quiero marcar es que Kol Sherit Israel es una anomalía, porque el mundo hispano-portugués caribeño tuvo procesos similares a los que conté hasta ahora, pero son comunidades que terminaron desapareciendo, ya sea por asimilación, ya sea por migración. En el continente no ha quedado ninguna sinagoga hispano-portuguesa en funcionamiento, a excepción de Kol Sherit Israel. En la década del 30, precisamente en esta época que estamos hablando, comenzó una serie de matrimonios con personas no judías, y eso afectó significativamente la demografía de la congregación, y planteó algunos desafíos importantes, ¿no? Pero como dije antes, la llegada del movimiento reformista con su propuesta centrada en la sinagoga le dio una fortaleza que permitió su continuidad por varias décadas después. En esa década del 30 se crean las otras dos sinagogas de Panamá, como dije antes, la comunidad Betel de judíos Ashkenazim y la comunidad Shevetahim de judíos del Medio Oriente, principalmente de Alepo. Y junto a esa dinámica estaba la comunidad de judíos en la zona del Canal. Aquí ven la sinagoga desde adentro. Como ven, se eligió no el modelo de piso de arena de las sinagogas hispano-portuguesas, no el layout de el Arona Kodesh de un lado y la Bimá del otro, como es el modelo tradicional, sino una sinagoga moderna de estilo reformista, con el Arona Kodesh y la Bimá ubicados en el mismo sector, y las sillas, las bancas, puestas todas mirando hacia el frente. Una breve mención entonces aquí del Jewish Welfare Clubhouse, que esta era la comunidad de la zona del Canal. El rabino Nathan Whitkin, que fue el líder durante 30 años, de 1937 a 1967, es una figura muy reconocida y muy aceptada en su momento por su aporte, no solamente hacia la comunidad, sino también hacia afuera de la comunidad. Aquí hay un reconocimiento de la Unión de Congregaciones Americanas del movimiento reformista. Kol Sherit siguió la línea dura del reformismo, volviéndose, como dije antes, muy liberal. Aquí, en esta foto del centenario de 1976, se rededica el cementerio que les mencioné antes, y en la foto de la derecha pueden ver que 2 o 3 personas tienen kipá, pero el resto de hombres no usa kipá. Durante muchos años en la sinagoga la mayoría de la gente no usaba kipá, hasta que posiblemente a finales de los 90 comenzó un proceso de retornar un poquito a la tradición. En nuestro pequeño museo tenemos este cartel, testimonio de lo que fue ese cambio, ¿no? Se agradece el uso de kipá. Incluso hasta el día de hoy, por ahí en los servicios de Yom Kippur puede aparecer alguno de aquella vieja guardia que todavía entra a la sinagoga sin kipá, ¿no? Parte del proceso y el reacomodamiento permanente de la congregación. Ya llegando a la etapa final de la presentación, quería destacar algunas cosas valiosas que fueron aportadas, o algunos grandes personajes que hicieron aportes valiosos al desarrollo de la vida nacional panameña. Hay un gran reconocimiento en ese sentido de las destacadas figuras y cómo generaron instituciones, organizaciones que fueron relevantes para la vida nacional, ¿no? La Marcha Panamá es prácticamente el segundo himno nacional, no tiene la categoría de himno nacional, pero después del himno nacional es la canción más representativa de la identidad panameña. Fue escrita por Eduardo Maduro Lindo, un poeta que pertenecía a la congregación, y la música la hizo el maestro Alberto Galimani, que era el organista de la congregación y que fue el abuelo del presidente, de quien después sería el presidente Endara, ¿no? Eduardo Maduro Lindo es hijo de Salomón Levi Maduro y Doña Esther Lindo de Maduro.
Como ven, todos apellidos pertenecientes a la nación, al grupo hispano-portugués. Sin embargo, como era la tendencia en esa época, se casa con Carmen Torrente, que ella no es judía, y entonces ahí se pierde un poco esa continuidad y esas generaciones que vimos antes. El maestro Herbert de Castro fue el fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional. En la estampilla están viendo a David H. Brandon, que fue el primer director del Cuerpo de Bomberos de Panamá después de la separación de Colombia. Una de las estaciones de bomberos lleva su nombre y hay un gran reconocimiento. El profesor Víctor Levisazo fundó la Universidad Tecnológica y hay una lista impresionante de personalidades. Hablando de estampillas, en 1962 el Correo de Panamá sacó una serie sobre libertad de culto en Panamá con distintas casas de oraciones, y como pueden ver a la derecha, arriba está nuestra congregación y abajo está la sinagoga de la zona del canal, ¿no? Esto es un buen ejemplo de lo que ha sido la libertad de culto en general y la integración de los judíos a la sociedad en particular. Y quizás uno de los testimonios más interesantes, más anómalas de todo esto, es que Panamá tuvo dos presidentes de la República que fueron judíos. El primero es Max Shalom del Valle Maduro. Miren ese nombre. ¿Ok? Del Valle era miembro del Partido Republicano y llegó, que fue el que ganó las elecciones en el 64. Después hubo una disputa interna en el 67 por quién iba a ser el candidato del partido para la próxima elección, y los diputados de la Asamblea hicieron un impeachment contra el presidente Marcos Robles, y lo destituyeron, y en su lugar nombraron al vicepresidente del Valle como presidente de la República. A la semana la Corte Suprema determinó que era inconstitucional ese nombramiento, y entonces devolvieron al presidente Robles su cargo. Pero quedó registrado del 8 al 15 de abril de 1967 como el primer presidente judío en el hemisferio occidental, Max del Valle. Y si no se contentan con solo una semana, tenemos el caso de su sobrino, Eric Arturo del Valle Cohen Enríquez, que también del Partido Republicano, llega porque era vicepresidente. En el año 84 hay elecciones en Panamá, ya estamos en la dictadura, la época de la dictadura militar que comienza en el 68. Parte de los acuerdos Carter-Torrijos del 77, que establecían la devolución del canal a manos panameñas, ponía como condición la apertura democrática de Panamá y la realización de elecciones. Entonces el gobierno militar de alguna manera se valía de algunos empresarios o figuras distinguidas para que representen sus intereses y fuesen un gobierno títere. La cuestión es que hay elecciones en el 84 y el que gana es el opositor, Arnulfo Arias, pero mediante un pequeño fraude designan a la fórmula Ardito Barleta del Valle como presidente y vice. Como Ardito Barleta no le hacía caso a los militares, al año lo destituyen, y entonces del Valle queda como presidente a partir del 28 de septiembre de 1985. Lo que reivindica de alguna manera al presidente del Valle es la foto que están viendo cuando en febrero del 88, en cadena nacional, él destituye a Noriega, que era el hombre fuerte del régimen, y lo destituye, y lo que termina pasando, como siempre sucedía en estas situaciones, es que el destituido es él. Los militares entonces finalmente lo destituyen y él deja de ser presidente. Pero en su carácter de presidente de Panamá visitó a Israel en mayo del 87, ¿no? El dato interesante, ya para ir cerrando, y ahí tengo que ser un poquito autorreferencial, y es una anécdota, me parece valiosa e interesante. Lo que están viendo es el funeral de Estado. El presidente muere en 2015, el presidente del Valle muere en 2015, había ido a tratarse una enfermedad a Cleveland, en Estados Unidos, y muere allí durante Sukkot. Entonces, en Panamá, la ley establece que a los expresidentes se les da un funeral de Estado.
y entonces desde el protocolo de la presidencia se ponen en contacto con la familia y conmigo para proceder a realizar todos los detalles, siguiendo lo que marca el protocolo, lo que marca el deseo de la familia y lo que establece la tradición judía, ¿no? Entonces, ahí tienen una vista de nuestra congregación, no sé si alcanzan a ver a los granaderos, y aquí con la bandera estaba la presencia del cuerpo. Entonces, aquí ven, esto es la puerta de la sinagoga, la banda de los granaderos interpretó, no me acuerdo si el himno o qué, esto es en la puerta de la sinagoga, y aquí estamos saliendo en procesión hacia el cementerio donde va a ser enterrado. Como dato simpático, el entierro fue un domingo, porque lunes y martes era Shmini Atzeret y Simchat Torah, y si no lo hacíamos el domingo había que esperar hasta el miércoles. Como lo hicimos en domingo, el gobierno cuando muere un expresidente decreta día de duelo nacional y no hay trabajo. Pero como como la ceremonia fúnebre fue el domingo, entonces no se decretó día de asueto, porque ya el domingo es día de asueto, ¿no? Y la gente en las redes sociales reclamaba que por qué no había día de duelo nacional, y la cuestión fue porque siempre a los funerales de Estado son en día de semana, pero nosotros lo hicimos en domingo precisamente por Sukkot. Por suerte la gente no se enteró que fue por un tema religioso, porque hubiésemos fomentado un poco de antisemitismo. Y esta es nuestra sinagoga actual en el barrio de Costa del Este, y solo cuento una anécdota más y termino y abrimos a preguntas. En el año 2003, cuando empezamos a visualizar el proyecto de la mudanza, fuimos a hablar con los menores de los hermanos Mota que estaban vivos en ese momento. Los hermanos Mota han sido empresarios muy, muy destacados en el desarrollo de la vida nacional, han tenido un impacto prácticamente en todos los sectores de la economía, y ellos eran los socios principales en el desarrollo de Costa del Este, que es este nuevo barrio muy bonito que hay camino al aeropuerto. Entonces les contamos el proyecto. En ese momento Bobby Mota fallece, y entonces don Alberto, que era nuestro presidente honorario, decide que nos van a donar un terreno de 6.280 metros cuadrados para nuestra nueva sinagoga. Y cuando él va a sus socios de Costa del Este, él les dice: quiero donar el terreno, yo dono mi parte, díganme cuánto es la parte de ustedes, y yo la voy a pagar para que todo el terreno lo reciba la sinagoga. Y sus socios le respondieron que de ninguna manera, que todos iban a contribuir en esa donación. Y lo interesante del caso es que en esa sociedad ahí están los hermanos Mota, que son judíos, su familia, hay empresarios, inversionistas cristianos, incluso hay un musulmán. Así que podemos decir que somos una de las pocas, si no la única sinagoga en el mundo, cuyo terreno ha sido donado por judíos, cristianos y musulmanes. Esto como testimonio entonces de lo que es esta presencia de 144 años involucrada en la vida nacional y tratando de mantener siempre la tradición judía. Y bueno, hasta aquí lo que tenía para compartir. Comentarios o preguntas son bienvenidos. Gracias, Gustavo. La verdad que un panorama caribeño muy interesante. Yo fui tomando un par de notas. ¿Y cuántos judíos viven en Panamá hoy? Calculamos entre 14 y 15.000, lo que representa el doble de hace 20 años. Tuvimos mucha migración en los últimos 20 años. Primero de Argentina y Uruguay, después de Colombia, después de Venezuela, siempre hay israelíes que llegan y gente de otros países. Nunca fue una comunidad grande, pero con esta migración y el achicamiento de otras comunidades, hoy ya es una comunidad mediana. Y con relación a esto, una de las cosas, tuve la suerte de visitar Panamá, que me pareció, bueno, no recuerdo cuál de uno de los shopping vi, la mayoría de los negocios tenían mezuzot en sus puertas, y bueno, y me topé circunstancialmente en un negocio con alguien que inclusive había sido de la comunidad de Betel. Mi pregunta es, dada la posición comercial de mucha gente de la Keilah, ¿cómo es el antisemitismo, si es que lo hay, o cómo es la relación
hoy en Panamá en estos sentidos? Como bien decís, eh, hay una realidad que los judíos están en áreas comerciales muy visibles, ¿no? Una de ellas son los comercios, especialmente los que están en shopping malls, y como decís, es muy interesante ver las Mesuzot o en Yom Kippur, que la mitad del mall está cerrado, ¿no? Si eso trae antisemitismo, depende cómo se perciba, ¿no? ADL hace unos años hizo una encuesta, la que hace a nivel mundial, y preguntaba si los judíos tenían una posición predominante en el comercio. Y la respuesta sí puede ser interpretada como una descripción de la realidad o puede ser interpretada como un prejuicio, ¿no? Entonces, eso es subjetivo. Ahora, no se percibe un antisemitismo como de pronto en otros lugares. Por supuesto que siempre hay algunas manifestaciones por ahí, pero no diría que hay un antisemitismo significativo. Sí hay algo de antisemitismo latente y sí hay algo de comentarios antisemitas en las redes. Y por ahí una pregunta una pregunta más que una aseveración, que alguien decía que el expresidente que tuvo su funeral en la Keilah no fue un buen ejemplo para nosotros. ¿Coincidís con esa apreciación? Como dato te diría, ni sus detractores ni sus críticos lo han vinculado a una expresión de que representa el judaísmo. Y esto ha sido una constante. Hemos tenido ministros de gobierno en las últimas administraciones y ni detractores ni defensores etiquetan eso asumiendo que beneficia o perjudica a la comunidad judía, ¿no? Así que es un punto. Y interesantemente, mi congregación se enroló en las filas civilistas, los que lucharon contra la dictadura militar, ¿no? Porque entendían la importancia de la democracia y demás, aunque hubo algunas excepciones como el caso de Del Valle. Finalmente hay un pedido de alguien cercano a vos, creo que se llama Norma, que te pide que por favor cuando vengas a Argentina traigas el libro de los piratas. Es más, si querés pasarnos el link sería muy, pero muy interesante. Creo que para todos ha sido una excelente presentación de cómo se estableció el judaísmo en Panamá, cómo es hoy. Y te agradecemos profundamente, Gusti, a Roberto Maduro por presentarlo. Y allá de algunas preguntas que gente puso en el chat, donde mencionaron a Emily de Castro, que era miembro de la comunidad y al quedar ciega aprendió el método Braille. La verdad que es una anécdota muy interesante. Hay muchísima gente muy valiosa que hizo cosas increíbles, ¿no? Amelie de Castro sin duda, después están los creadores del primer leprosario, de verdad hay mucho orgullo por nuestra historia, pero también hay un desafío por el presente y el futuro, ¿no? Hay mucha historia interesante para contar, que es una gran inspiración y nosotros somos una comunidad que pretendemos honrar y celebrar nuestro pasado, pero sin dejar de enfocarnos en el presente y en el futuro, ¿no? Pudiese estar una hora dando grandes personajes de la vida nacional que son miembros de la sinagoga. Gracias, Gusti, gracias, Roberto. Le quiero dar la palabra a Jordan, que está en Perú, de la comunidad 1870 de Lima, Perú, que va a ser el rabino. Jordan Raber va a ser quien nos contribuya a este esclarecimiento de nuevos encuentros que estamos teniendo, los encuentros latinoamericanos. Hola, Jordan, decinos de qué hablamos la semana que viene. Hola Víctor, hola a todos, ¿cómo están? Gracias Gusti por esta conferencia, la verdad que impecable, interesantísimo. Esperemos estar a la altura, continuar estando a la altura, ¿no?, de estos encuentros que van creciendo en su nivel y sofisticación. La semana próxima vamos a estar trazando nuevamente otra genealogía. Venimos trazando distintas genealogías desde el inicio de nuestros encuentros. Comenzamos hablando del
presunto genoma judío hebreo, con Salmo, continuamos intentando trazar la genealogía de un conflicto y de las vías de su resolución. Hoy hablamos del derrotero de la comunidad judía en Panamá, e intentaremos la próxima semana develar juntos, develar juntas, la genealogía de un término clave y fundamental en nuestra experiencia judía moderna, que es nada más y nada menos que el término judaísmo. Así que los espero la próxima semana, esta misma hora, este mismo canal. Bueno, muchas gracias a todos. Es un privilegio para todos que estemos juntos y les damos las gracias a todos los que están ayudándonos a pensar un poquitito en estos nuevos tiempos que nos toca pasar. Gracias a los que componen el equipo, Silvina, Salmo, Roberto, Dani y Gusti, Jordan, Ariel que anda por ahí, tengo un montón de cuadraditos. No quiero olvidarme a nadie. Selma no pudo estar desde Brasil porque hoy fue abuela. Esta es la parte de cholulaje que nos toca, así que le mandamos un abrazo fuerte. Y gracias a todos. Nos estaremos encontrando nuevamente, si Dios quiere, el próximo domingo a las 5 de la tarde en Lima y en Panamá, y a las 7 de la tarde en Buenos Aires y Curitiba. Muchas gracias a todos. Y bueno, luego pasaremos la grabación de esta conferencia para todos. Que pasen una buena semana, muchas gracias.